Muy bienvenidos a esta conferencia abierta del Instituto Latinoamericano de hoy. Hoy nos va a presentar Carlos Vidales su investigación sobre la vida de Francisco Miranda. Y Carlos Vidales es periodista y historiador, y muchos de ustedes seguramente lo conocen, ¿no? Pero Carlos ha trabajado aquí en el Instituto durante más de 20 años, dando cursos sobre la historia de América Latina, y ahora está jubilado y está trabajando con un proyecto de investigación sobre Francisco Miranda, sobre su vida, y más específicamente lo que nos va a presentar esta noche es sobre la entrega de Francisco Miranda a los españoles. Y Francisco Miranda es, Carlos ha presentado Francisco Miranda en otras ocasiones, y es un carácter muy interesante, ¿no? Que ha participado en la Revolución Francesa y que ha tenido ideas feministas y otras cosas muy interesantes que nos va a presentar hoy día Carlos. Y la presentación, como siempre, va a ser más o menos durante 45 o 50 minutos, y después vamos a abrir para unas reflexiones y preguntas y una discusión. Bueno, le doy la palabra a Carlos. Muchas gracias. Bueno, María Teresa es muy optimista, dice 45 o 50 minutos. Yo voy a abreviar bastante. Tengo una presentación que tiene una enorme cantidad de datos, pero tengo que abreviar, sobre todo porque la presentación originalmente no se refería al episodio mismo de la entrega, sino más bien como una recopilación breve de la vida de Miranda. Pero antes de comenzar, yo quiero desde luego darle las gracias al Instituto Latinoamericano, que me ha ayudado en mi proyecto de investigación. Pues cuando yo me jubilé me dieron un lugar aquí para que yo pudiera trabajar y utilizar los archivos, y durante algunos años lo pude utilizar. Después, por razones de salud, no lo seguí utilizando, pero me ha servido mucho y siempre soy bien recibido acá, lo que agradezco mucho. Y también quiero, antes de comenzar a hablar sobre el tema, decir que quiero dedicar este encuentro a dos amigos muy queridos que han muerto en estos días. El uno es el folclorista Lautaro Parra, excelente improvisador de décimas, magnífico músico, hermano de Violeta Parra y de Nicanor, que vivió en Suecia muchos años y murió en su casa en Estocolmo el día 4 de mayo. Y el otro es mi queridísimo amigo Humberto Vázquez Viaña, historiador, sociólogo boliviano, quien peleó en la guerrilla del Che, trabajó muchísimo y dedicó su vida a investigar críticamente la vida de la lucha del Che Guevara y de los guerrilleros que la acompañaron. Con Humberto quedó pendiente una tarea que él me dio y que yo voy a cumplir de todas maneras, y es un estudio sobre los libros que aparecen en el cuaderno, en el diario del Che Guevara. En las páginas finales aparece una lista de 108 libros, que no se sabe muy bien si los tenía todos o si tenía algunos y otros solamente le interesaban o los había anotado por qué razón. Esa es la investigación que hay que hacer, sobre todo importante porque después de la muerte del Che, la mayor parte de las cosas que había en su mochila y que pertenecían no solamente en su mochila, sino en las mochilas de los otros guerrilleros, desaparecieron y ya quedan muy pocos de esos objetos. Algunos están en Cuba y otros han simplemente desaparecido. Entonces es muy importante hacer esa recuperación para la memoria histórica de nuestros héroes. Hoy vamos a hablar de otro héroe, también muy querido, Francisco Miranda.
A Miranda lo recuerda el pueblo de Venezuela, pero debería recordarlo todo el pueblo de América Latina, porque Miranda no fue el precursor de la independencia de Venezuela. Miranda fue el precursor de la independencia continental. Su proyecto era la independencia de todas las colonias españolas de América Latina, todas las colonias españolas de América, y formar una sola nación con todas esas colonias españolas, o esas antiguas colonias españolas. Y este proyecto de él, que era una utopía, él decía que la nueva nación se llamaría Colombia, porque admiraba tanto a Cristóbal Colón, sobre todo admiraba eso de que después del primer viaje de Colón, pues el planeta quedó completo. Era como haber ido al espacio y haber controlado, haber pisado la luna, ¿no? Para él, que era un hombre ilustrado, esto era muy importante. Entonces, esa era la idea fundamental de su proyecto, la idea principal, una sola nación. Y como después se fundaron diferentes naciones y se crearon diferentes estados, se fueron nacionalizando los héroes y los próceres, de manera que se lo empezaron a recordar: este es venezolano, este es colombiano, este es ecuatoriano, pero el carácter continental de algunos de ellos fue desapareciendo, y hoy no son muchos los que recuerdan en otras regiones diferentes de Venezuela y de Colombia quién fue Francisco Miranda. Los historiadores hablan de Miranda, que vivió entre 1750 y 1816, como de un ilustrado. Hay que decir que fue el más completo de los hispanoamericanos ilustrados, que fueron varios, toda una generación de fines del siglo XVIII, comienzos del XIX, que eran naturalistas, escritores, artistas, investigadores, geógrafos, en fin, tenían el espíritu de la ilustración, pero él fue el más completo de todos. Por sus conocimientos, por su preparación, por sus viajes, viajó por todo el mundo, por su inmensa biblioteca que fue juntando en sus viajes de conspirador, militar, porque empezó su carrera como militar, luchó en la independencia de los Estados Unidos, luchó antes de eso, siendo militar español, luchó en el norte de África, en Melilla, en una fracasada expedición a Argel. Los españoles siempre han tenido mala suerte con Argel y Marruecos. Americanista por esto que les decía, humanista porque en toda humanista en los dos sentidos de la palabra: el sentido clásico de que nada de lo humano me es ajeno, tenía curiosidad por todo y estudiaba todo, hacía experimentos científicos, estudiaba los insectos, las plantas, estudiaba las bibliotecas, los museos, iba a las cárceles, hablaba con los presos, etcétera, etcétera. Y en el otro sentido también, de poner al ser humano en el centro de sus preocupaciones, no pensar en una estructura de poder por el poder, sino pensar en una estructura de poder al servicio de los seres humanos. Conspirador porque se pasó toda su vida conspirando, usando diferentes nombres, dibujando él mismo a mano sus propios pasaportes falsos, usando distintas identidades. Alguna vez se escapó de Francia de las garras de Fouché con unos anteojos oscuros de color verde. Debe haber sido el primer conspirador con pinta de turista norteamericano en aquella época. Revolucionario porque siempre consideró que era necesaria la revolución para cambiar
no solamente el sistema del poder, sino el sistema social, eliminar las diferencias de castas, de clases, eliminar las diferencias entre hombres y mujeres, darle los mismos derechos a la mujer y al hombre. Precursor porque creó redes impresionantes de informantes y conspiradores para luchar por la independencia de América. Amante, seductor, porque tenía un problemita con sus hormonas y entonces le encantaba las mujeres y le encantaban las aventuras sexuales y algunas veces amorosas, sexuales. Todo latino, ¿no? Sí, pero en él era un problema hormonal, era evidente que era un síndrome, ¿no? Viajero incansable y aventurero en el sentido de que muchas veces sus proyectos no tenían más asidero en la realidad que sus deseos y su optimismo. Todo esto se ha dicho, los historiadores subrayan más una cosa que otra, pero tal vez es importante decir que como él se enfrentó con la oligarquía de su tiempo, los historiadores que siguieron, que fueron los de la República Oligárquica, acentuaron muchísimo esto de sus amores y de sus seducciones y eliminaron prácticamente el estudio de sus concepciones políticas y sociales. Entonces muy poca gente, incluso en Venezuela, sabe que él propuso la supresión de las diferencias de castas y de clases, que él propuso una sociedad en donde los indígenas debían tener exactamente los mismos derechos que los otros y estar en el poder, estar en el gobierno y dirigir como legítimos dueños que eran del continente americano. Tenemos la suerte de que Miranda llevó un diario durante toda su vida, que son en total 63 volúmenes manuscritos, de todo lo que hacía día por día y de todos los papeles que llegaban a sus manos, y los dividió en 3 secciones. Uno que era viajes, que son 26 volúmenes de sus viajes, estuvo en Estados Unidos, en el norte de África, por toda Europa, llegó a Rusia. El segundo es la Revolución Francesa, 18 volúmenes, porque él peleó en la Revolución Francesa, fue mariscal de los ejércitos franceses revolucionarios, general del Ejército del Norte, y es el único latinoamericano cuyo nombre está en el Arco de Triunfo. Y Negociaciones, que son 19 volúmenes, que son todos los esfuerzos que él hizo, documentados con cartas y correspondencia, para convencer a todas las cortes europeas y a todos los políticos de que debían ayudarle para hacer la revolución en América. Esto es lo que llamaba Negociación. Esto está publicado íntegramente, tanto en Rústica como en Lujo. Esta es una de las ediciones del volumen número 22 de Negociaciones, que corresponde a las negociaciones de 1808-1809. El 31 de julio de 1812, después de una guerra breve pero muy sangrienta, los españoles logran derrotar a la Primera República de Venezuela, de la cual Francisco Miranda era generalísimo y jefe supremo, es decir, dictador, por decisión de la Junta frente al peligro del avance realista. Fue derrotada la Primera República y Miranda consiguió una capitulación con el jefe español Monteverde, y como resultado de eso un grupo de oficiales jóvenes indignados porque se había firmado la capitulación, capturó a Miranda, lo puso en prisión y lo entregó a los españoles, que eran oficiales patriotas, oficiales republicanos, oficiales anti-españoles, pero consideraban que Miranda había cometido una traición.
Esa es la explicación que se ha dado. Vamos a ver hoy si es cierto o no es cierto. Miranda, pues entonces, aquí lo vemos retratado en su celda, en La Carraca, en Cádiz. Muere en 1816, 4 años después de la caída de la Primera República de Venezuela. Y ha sido representado por el pintor Michelena como soñando en su utopía, Colombeia. ¿Por qué Colombeia? Por lo que ya he dicho, Hispanoamérica es una sola nación. Segundo lugar, la idea mirandina de la estructura del poder era una monarquía constitucional con un inca como rey y un consejo, un senado muy parecido a la Cámara de los Lores británica y una cámara baja muy parecida. Era una estructura parecida a la de Inglaterra, con la diferencia de que esta tendría una constitución escrita, no una constitución consuetudinaria como tiene Inglaterra, como tiene la Gran Bretaña. La idea mirandina de la estructura social era que todos valen igual ante la ley, sin privilegios de ninguna clase. No existiría, por lo tanto, una verdadera nobleza. Y la idea mirandina de la igualdad racial era exactamente la misma, que todas las etnias, todos los grupos étnicos de la sociedad debieran tener exactamente los mismos derechos. Esa era la utopía mirandina, expresada por escrito, pues. Su origen era humilde, su padre era de Canarias, de Orotava, y había emigrado a Venezuela a causa de la pésima situación de la isla por la erupción del volcán Teide y por que los piratas ingleses asolaban la isla y había enorme cantidad de conflictos sociales y económicos ahí. Pertenecía, según la legislación venezolana de la época, a una clase social que se llamaba blancos de orilla. Blancos de orilla eran aquellos blancos que no eran ni blancos españoles, es decir, blancos nacidos en España, ni criollos, es decir, blancos nacidos en Venezuela, nacidos en América. Los blancos españoles tenían todos los privilegios, los blancos criollos, algunos de ellos, los más ricos, habían llegado a apoderarse del país económicamente, pero no tenían poder político. Y los blancos de orilla, que eran como Miranda, los que habían nacido en otras partes y no en España y que se habían asentado en Venezuela, eran muy despreciados y poco menos que considerados mulatos. Entonces él trató de demostrar en un juicio real que sus orígenes eran puros. El padre de Miranda, y se estableció en Caracas como comerciante de lienzos, se casó allí con una canaria y tuvo 9 hijos con ella. Sebastián Francisco, el primogénito, nació el 28 de marzo de 1750 en Caracas. Él dejó de usar el nombre de Sebastián muy pronto. Esta era una situación complicada psicológicamente y socialmente para la familia. En las Islas Canarias era considerado pues una familia distinguida, pero eran poco menos que mulatos en Venezuela y muy despreciados. Logró el padre de Miranda ser nombrado capitán del batallón de milicias de blancos de Caracas, pero los mantuanos, ya vamos a explicar quiénes son los mantuanos, la oligarquía venezolana, se negó a reconocerlo, se negó a reconocer el nombramiento diciendo que él no era blanco. Esto dio lugar a un pleito en que participó incluso el rey de España en persona, y el rey de España en persona dijo: sí, este señor es blanco y tienen que darle el título de capitán. No se lo reconocieron nunca. Y a partir de ese momento
o desde antes se puede decir, el conflicto social y político entre el grupo de los mantuanos, los dueños del país, los esclavistas, los oligarcas, y la familia Miranda y Francisco Miranda, duró toda la vida. No terminó nunca. Y esto marcó el destino de Francisco Miranda. Los conflictos sociales y raciales fueron siempre una de las causas más importantes de la independencia. Los criollos, que se consideraban tan blancos como los españoles, tenían poder económico muy grande, pero no tenían privilegios políticos, no tenían los mismos derechos políticos que los españoles nacidos en España. Y esto provocaba un gran resentimiento. Pero a esos mismos criollos le negaban a otros los mismos derechos que ellos querían tener. Y este fue el núcleo del conflicto entre los mantuanos y la familia Miranda y otras familias como la de Miranda. De ahí que la revolución de independencia tenga dos vertientes sociales, una vertiente social oligárquica, la de los mantuanos, y una vertiente social democrática, la de aquellos que querían independizarse de España, pero también cambiar la sociedad. No solamente la independencia, sino también cambiar estas cosas de la discriminación social y étnica. Bueno, los mantuanos, el nombre viene de manta porque usaban unas mantas, se caracterizaban por eso, era casi el uniforme de las señoras, y son las familias de ricos, propietarios de plantaciones, propietarios de esclavos, pues los dueños del capital y del suelo y de la gente. Y eran, probablemente junto con la mexicana, la oligarquía más arrogante que se ha producido en el continente americano, de un increíble racismo y de un increíble desprecio social. Esos mantuanos además son endogámicos, se casan dentro de su clase, no se casan nunca fuera de su clase, y entonces todos están emparentados, de alguna manera, primos, cuñados, lo que sea, o si no, compadres. La institución del compadrazgo fue tan importante que bastaba ser compadre de alguien para ya pertenecer a un grupo privilegiado, al grupo de ese alguien. La conducta política de los mantuanos se puede resumir aquí, y yo creo que esto explica, esto hay que tenerlo presente porque explica, a mi modo de ver, y explica por qué hago yo la interpretación que hago de la prisión y entrega de Francisco Miranda el 31 de julio de 1812. Eran opuestos a toda movilidad social. No soportaban que gente de otros grupos ascendiera a su nivel. Fueron defensores de la corona de 1797 cuando la conspiración de Gual y España. Fueron los principales ayudantes de la represión, que fue brutal, porque no fueran partidarios de la independencia, eran partidarios de la independencia, pero no soportaban la idea de que la independencia fuera dirigida por otros diferentes que ellos. Siempre consideraron a Venezuela como un botín de la independencia, como un botín suyo, de su propiedad. Entonces, se oponían a todo intento revolucionario que no fuera dirigido por ellos. Defensores de la corona frente a la expedición de Miranda en 1806, exactamente lo mismo. Nuevo choque con Miranda, muy violento, como vamos a ver. Conspiradores contra la corona en 1808 cuando Napoleón invade España, y entonces dicen, ahora llegó nuestro momento. Y entonces se apresuran a lanzar la idea de una junta, pero el pueblo los odiaba, el pueblo no quería nada con ellos. Y entonces les fracasa esa conspiración, hoy se conoce como la conspiración de los mantuanos.
enemigos de Miranda durante la Primera República, de 1810 a 1812, hacen sistemáticamente sabotaje a todas las propuestas de Miranda, diciendo que es un jacobino, un francés extremista, un afrancesado, que quiere poner un poco menos que la guillotina, que quiere soliviantar a los negros, bueno, un montón de cosas. Y entonces se oponen a las medidas enérgicas que él propone para enfrentarse a la rebelión de los realistas. Y como resultado de eso, pues es derrotado. Defensores de sus privilegios durante toda la independencia. Durante todo el proceso de la independencia se cierran y defienden sus privilegios y su derecho a dirigir su monopolio del poder. Y son los guardianes de la República Oligárquica desde 1810 hasta que viene mi comandante Chávez y cambia las cosas. Entonces ahí también hay otra de las razones que muestra por qué es tan violenta la lucha, por ahora verbal, entre estas dos corrientes de la vida política y social de Venezuela. Frente a la familia Miranda, el pleito por el uniforme militar, ya lo vimos. Al final le dejaron ser capitán de un batallón de milicias de pardos, es decir, de mulatos, lo cual fue una humillación para la familia Miranda. Rechazo a la expedición mirandina de 1806, cuando Miranda intenta invadir Venezuela. Intrigas contra el regreso de Miranda a Venezuela en 1810, como lo vamos a ver. Sabotaje abierto contra la jefatura mirandina de 1810 a 1812. Y en 1812, prisión de Miranda y entrega a los españoles. Ya se dan cuenta ustedes que yo personalmente acuso a la clase de los mantuanos, no a ninguna persona en particular, de la prisión y la entrega de Francisco Miranda. ¿Por qué? Porque hay distintos intereses de clase en el proceso de la revolución. Bueno, esto lo vamos a abreviar bastante. Miranda en Caracas, la primera parte de su vida, los primeros 20 años de su vida, estudios, hace algunos estudios en la Facultad de Medicina, y en enero del 71 se hace su viaje a España porque ya ve que no tienen, los mantuanos lo bloquean completamente y entonces se va a España. Y su venganza es que va a resultar estudiando en el colegio de la princesa en España. Es decir, él, el plebeyo, va a estar en el colegio de la familia real en España. Más de un mantuano tiene que haber recibido infarto cardíaco. Y enero del 71 comienza su diario, que no va a terminar de escribir, y como les digo van a ser 63 volúmenes, y siempre viajará con él, día por día escribiendo cuidadosamente todo lo que hace. Este es el Miranda joven de esa época. En España pasa un periodo del 71 al 80, estudia griego clásico, latín, arte, dibujo, se convierte en un extraordinario dibujante, especialmente dibujante militar y dibujante de fortificaciones y de estructuras arquitectónicas. Y comienza a reunir libros de arte, libros de historia, libros de literatura, toda clase de libros, con una sed impresionante, y va a terminar teniendo una biblioteca monumental, impresionante. Así que estos son los años en que se define esos aspectos de su personalidad. Luego, entre el 73 y 76, hace su servicio en el África, como ya lo dije, y
en el 76, al declararse la independencia de los Estados Unidos, Miranda pide que lo trasladen al continente americano y lo trasladan a Cuba. Al mismo tiempo, la Inquisición comienza a investigarlo. ¿Por qué? Porque tiene libros de arte, y los libros de arte en ese tiempo y en todos los tiempos incluyen mujeres desnudas, y las mujeres desnudas la Inquisición considera que son un pecado. Entonces eran pinturas obscenas, y además tenía una cantidad de libros de la Ilustración, de filósofos raros y todas esas cosas. Entonces empieza una investigación de la Inquisición que nunca se cerró, siempre estuvo abierta, pero que él logró evadir con mucha habilidad. Cuando se firma el pacto, que implica que España va a ayudar, el pacto de familia, que los Borbones van a ayudar a la revolución norteamericana, Miranda inmediatamente se interesa por eso y comienza a maniobrar, y terminará siendo destacado en uno de los batallones que va a combatir en la Florida, ayudando a la revolución norteamericana. Al mismo tiempo, como es natural, comienzan las envidias y comienzan las intrigas y comienzan las zancadillas contra Francisco Miranda por parte de rivales, de oficiales que se sienten desplazados, porque Miranda es muy brillante y tiene la amistad y la confianza absoluta del comandante Cajigal. Y estas intrigas van a crecer hasta el momento en que Miranda va a tener que pasar a la clandestinidad, tarde o temprano. En todo caso, comienza a trabajar para ir a pelear en la Revolución Norteamericana, y llega como capitán del regimiento de Aragón y edecán del general Cajigal. En 1781 se produce la toma de Pensacola, en la Florida, y Miranda tiene un comportamiento brillante y llega a ser ascendido a teniente coronel. No solamente tiene un comportamiento brillante, sino que son los dibujos de él, de la fortaleza de Pensacola, los que permiten la planificación táctica y estratégica de la toma de Pensacola para las tropas españolas. Por esta época es importante constatar que Miranda todavía no ha completado su formación humanista, todavía tiene esclavos. Compra 3 esclavos adultos y un niño, y recibe otro esclavo adulto como obsequio. En este momento Miranda es todavía un sujeto que quiere ser un aristócrata y que vive con los valores de su tiempo. Estos son los planos dibujados por Miranda de la fortaleza de Pensacola. Mi teléfono llama solo, absolutamente solo. Te estaba llamando a ti. Menos mal que apagué el mío. Yo creo que es buena idea que yo apague el mío también. Bueno, continúa esto. Yo diría que todo esto, junto con las intrigas contra Miranda, podemos resumirlo con que en septiembre de 1782 Miranda cobra su último sueldo y desaparece totalmente, porque ya lo están persiguiendo para meterlo a la cárcel por calumnias que le han inventado de contrabando, de espionaje, y por el pleito abierto de la Inquisición y todo esto. Pero resulta que Cajigal, el comandante Cajigal, lo favorece, y esto le permite esconderse en una balandra norteamericana y salir el 1 de junio del 83 hacia los Estados Unidos, hacia los recién nacidos Estados Unidos.
Y aquí se abre un periodo muy definitorio en la vida de Miranda, porque es un año, entre el 83 y el 84, él se hace amigo de todos los jefes de la Revolución Norteamericana.